El ataque al escritor Salman Rushdie, condenado a muerte en nombre de Dios. Famoso escritor es brutalmente atacado. Veamos la noticia. Salman Rushdie sufrió un atentado brutal donde lo apuñalaron y hacía mucho tiempo que no se escuchaba hablar de Salman Rushdie asociado a cosas que eventualmente pudieran ser una amenaza para él. Y esto a pesar que en un momento hace varios años el Ayatollah Khomeini generó lo que se llama una fatwa, una orden religiosa para asesinarlo a quien lo viera y que estuviera en lugar por considerarlo blasfemo contra Mahoma y la lógica musulmana. De eso vamos a conversar con Raúl Sor hoy día en el análisis internacional. Raúl. Hola Fernando, sí, hay conmoción en el ambiente intelectual en Estados Unidos y el resto del mundo porque se pensaba que estos tiempos de fatwa, de condena por ideas, era algo del pasado y que con la muerte del Ayatollah Khomeini, de alguna manera esto se había enterrado, esta condena a muerte contra Salman Rushdie, aunque el gobierno iraní volvió a reiterarlo en el 2016, que la fatwa estaba todavía vigente, pero se interpretó como un saludo a la bandera. Sin embargo, como tú bien señalas, en este atentado la semana pasada, bueno, Rushdie sufrió heridas muy graves, está hospitalizado, va a sobrevivir, pero se especula que puede perder un ojo, que va a perder la movilidad en un brazo y también sufrió heridas al vientre del quien lo apuñaló. Y esto ha abierto una tremenda polémica sobre quién es responsable por esto, porque la fatwa lleva una recompensa para el que ejecuta el acto, claro, entre comillas, justiciero. Y en este caso hay una oferta de $6 millones. Y el joven libanés, apellido que van a pasar a la historia, su apellido es Matar, claro, en árabe no significa lo mismo, por supuesto, pero en castellano es bastante explícito. Él puede haber estado motivado por esta oferta de dinero, no se sabe. La policía en Estados Unidos no ha dado mayores detalles sobre qué vínculos tiene él con Irán o con algún grupo islámico integrista. Lo cierto es que él podría, teóricamente, cobrar esta fatwa, cobrar la recompensa que dan a cambio de haber atacado a Rushdie. Y esto, por supuesto, ha puesto la lupa también sobre Irán, porque el régimen iraní y el Ayatollah Khomeini fueron quienes iniciaron esta cacería que llevó a Rushdie a tener que esconderse durante más de 10 años en Gran Bretaña, en que no podía aparecer en público. Es decir, ya era suficiente castigo haber tenido que moverse clandestinamente y con una enorme protección policial mientras estaba en Inglaterra. Y es probable que haya pasado los últimos 20 años en Estados Unidos y ha tomado la nacionalidad estadounidense en parte para encontrar mayor protección. Sí, eso es seguro. Ahora, yo me acuerdo cuando surge la fatwa, fue una conmoción muy impresionante porque no se había, por lo menos no se tenía conciencia en el mundo en general que se pudiera dar una orden de matar a una persona donde estuviera, cuando lo pillaran, en cualquier circunstancia, con una recompensa, y que además esta fatwa no tenía limitación temporal. Podía ser como ahora, muchos años después. Uh-huh. Y Salman Rushdie, que en ese entonces, después de hacer Los versos satánicos, que es el libro, entre comillas, que condena el Ayatollah Khomeini, porque hay un personaje en el libro que de alguna manera es una caricatura de Mahoma, y que en el transcurso del libro encontraron
en Irán que aquí hay un insulto gigantesco a la figura y la obra de Mahoma, y que no solamente podía ser castigada con la muerte del autor. Y desde ese punto de vista fue muy impresionante el que surgiera este concepto, fatwa, que básicamente tenía que ver con un permiso para matar a una persona, ejecutarla allí donde se le viera, donde estuviera, en cualquier parte del mundo. Sí, y bueno, lo que ofendió tanto a muchos musulmanes es el hecho que en algún momento esta figura, que se presume el profeta Mahoma, tiene una conversación con el demonio. El diablo, sí. Y el demonio te dicta algunos versos, y esos versos habrían entrado al Corán. Pero estamos hablando de una novela. Ahora, las primeras protestas empezaron en Pakistán. Sí. Y salieron a la calle en varias ciudades pakistaníes, y los iraníes tardaron meses en reaccionar, y finalmente, en gran medida, se podría decir por oportunismo político, el Ayatollah Khomeini, que es chiita, y en Pakistán no es chiita, por lo tanto, en esta pugna religiosa que existe en el Islam, el Ayatollah Khomeini decidió tomar la delantera y condenar en forma tan violenta a Rushdie y pronunciar esta fatwa. Y esa pugna dentro de las corrientes del Islam fue la que agudizó la situación. No fue una reacción espontánea, salió esto, y en Irán corrieron a condenar. Y de hecho en Irán varios ayatolás se opusieron a esta fatwa y consideraron que no correspondía. Pero las cosas son lo que son, y esto cambió la vida para siempre de Rushdie, que tuvo muchos aliados en Occidente. Acá lo que estaba en juego era la defensa de la libertad de expresión, y Gran Bretaña tomó un rol muy notable, positivo, en defender a Rushdie y asumirlo. Y eso le dañó las relaciones con Irán, que era un socio comercial, y una posición de principios importante. Oye, por parte de Londres, sí. Te quiero hacer una pregunta al respecto de eso, tú que conoces y viviste mucho tiempo en Inglaterra. A mí me sorprendió que después de recibir todo el apoyo que Rushdie recibió de la policía inglesa durante montones de tiempo, acuérdate que viajó a ciertas reuniones, iba acompañado por policías que lo albergaban, de pronto toma la decisión de anclarse en Estados Unidos. ¿Por qué se encontró más seguro ahí que en Inglaterra? Yo creo que él estaba bastante molesto o incómodo en Inglaterra, no con el gobierno británico, porque Rushdie es anglo-indio, por lo tanto tenía doble nacionalidad, sí. Pero creo que tenía mayor confianza en la protección que iba a recibir en Estados Unidos, que sería más difícil operar para grupos. Creo que en su mente estaba la idea de un comando que podía venir de Irán. Bueno, finalmente lo hizo un estadounidense, un libanés estadounidense, residente en Estados Unidos, el que atentó contra su vida. Tú nunca sabes cómo se te van a dar las cosas, pero yo creo que él se sentía más protegido en Estados Unidos. También, en parte, porque pensó que Irán no se iba a atrever o tendría más precauciones de cometer un atentado en Estados Unidos que en Inglaterra. Pero son suposiciones. Es decir, finalmente, como esta leyenda, la muerte, si te busca, te encuentra. Ahora, en su caso, el atentado. Ahora, Raúl, ¿ha habido algún tipo de movimiento especial en el mundo de los escritores, de la literatura,
Salman Rushdie ganó muchísimos premios en algunos de sus libros, sobre todo al principio, y fue considerado en un momento dado un escritor de un fuste extraordinario. Después, como que sus libros se dejaron estar un poquitito más, a pesar de que siguió publicando, pero estas cosas tienden a, de alguna manera, convocar a escritores, a personas que son comunicadores, sobre todo en ideas, que eventualmente pueden estar expuestos a lo mismo. Claro que sí, y digamos, hay una solidaridad enorme. Son cientos de escritores que se han pronunciado rechazando y condenando sin ambigüedad alguna este tremendamente odioso atentado que viene de una... Y por el otro lado, Irán en forma, bueno, uno no quiere anticipar un juicio, pero dice, nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Este atentado, este ataque contra Rushdie, no sabemos quién lo hizo, no hemos enterado por la prensa, no nos miren a nosotros, pero dicen, el Rushdie y sus partidarios son los responsables de esto. Y ya hay precedentes de atentados y de asesinatos de personas que, a juicio de los integristas islámicos, han ofendido a su religión. Y tenemos el caso más dramático, el de Charlie Hebdo en Francia, sí, que fue atacado y varios de sus periodistas asesinados mientras estaban en el local del periódico. También un profesor en Francia, por haber dado una explicación que un niño tergiversó o entendió mal, fue atacado por un padre y le dieron muerte a este profesor francés. Y así han habido, en el caso de Rushdie, 3 de los editores, y entre traductores y editores, 3 de ellos fueron atacados, uno de ellos fue asesinado, los otros 2 gravemente heridos. Es decir, se han juzgado por destruir a Rushdie y todos los que han colaborado con él. Pero esto, como te decía antes, también responde mucho a la dinámica interna, a las luchas que existen dentro del Islam y el esfuerzo que hace Irán por tener el liderazgo del movimiento islámico, y mientras más duro y más efectivo te veas en castigando a los apóstatas, a los impíos, bueno, eso te da un rédito político frente al mundo islámico en su conjunto. Oye, Raúl, esta noticia que salió y que surgió muy rápidamente respecto de la reacción que tuvo el Papa Francisco a esto, que planteó, y te lo voy a decir, porque él planteó que no se puede provocar ni insultar la fe de los demás y que la libertad de expresión tiene límites, lo que parece de perogrullo, pero de alguna manera muchos lo asociaron a casi una defensa del atentado a Rushdie, lo que por cierto no debe ser, pero él planteó, incluso tras los atentados al semanario Hebdo del 2015, voy a leer, él plantea, es verdad que no se puede reaccionar violentamente, pero si Gasbarri, eso es uno de los colaboradores que tenía, gran amigo, dice una mala palabra de mi mamá, puede esperarse un puñetazo, es normal. Ese tipo de cosas que yo entiendo que no tienen que ver con una orden de matar, pero relativiza bastante la situación. Bueno, yo creo que el Papa también respira por la herida, en el sentido de que Charlie Hebdo ha tenido, digamos, caricatura que sin duda la Iglesia Católica debe denostar y sentir que son tremendamente agresivas, y si tuvieran, digamos, el respaldo de la sociedad, no vacilarían, quizás en otras épocas, también de haber llevado a la hoguera a algunos de los que participan en estas actividades. Y de hecho sacaron un ejemplar para demostrar de que no tenían prejuicios antiislámicos. Sacaron un ejemplar, Charlie Hebdo, que es la revista satírica francesa, dedicado a la Iglesia Católica. Y para cualquiera era brutalmente ofensivo, y se forzaron en ser ofensivos.
para que no digan que hay un prejuicio antiislámico. Somos parejos con todo. Y esa era la característica de esta revista que existe todavía, Charlie Hebdo, muy anárquica, muy anarquista y muy antirreligiosa, y como genuinos anarquistas. Y con el agravante que además son divertidos. Bueno, vamos a seguir qué es lo que ocurre, porque estas son las típicas situaciones brutales, como lo que pasó con Rushdie, que a veces cambian la vida, el eje de la vida de las personas. Las personas cambian de país, cambian de actividad, se van a hacer otra cosa, o insisten en esto, escriben un libro, pero no me parece a mí que Salman Rushdie vaya a salir de esto tal cual como estaba antes, sino que me imagino... Esto, de una manera, eso ya lo han dicho los médicos, Fernando. Es decir, él va a quedar marcado de por vida. Si pierde un ojo, imagínate. Pero no solo eso, sino que esto también va a profundizar el antiislamismo en Occidente. Es decir, estos estados no son gratis. La sociedad, esto va a producir un gran rechazo en muchas sociedades occidentales. Por lo tanto, el aventurerismo, y además, te quiero decir, esto ocurre en los momentos que están en un punto absolutamente crítico. Las negociaciones por los reactores nucleares iraníes y la sospecha occidental que podrían producir una bomba atómica, y Irán está sometido a una serie muy severa de sanciones, de manera que esto no hace más que encarajinar aún más las relaciones con Irán. Bueno, vamos a estar atentos y gracias, Raúl. Nos encontramos mañana. Chao. Eso, hasta mañana. Chao. Volvemos con El Ojo Con. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.